Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, día y noche intensa. Nos han podido seguir, quien lo haya visto en el programa en directo que hemos hecho de más de 2 horas, más de 7.000 oyentes, puntas de 800 y pico personas, contentos con el resultado. Y hemos pasado, digamos, de ese minuto de resultado, que era lo que hemos hecho en el programa en directo, a lo que toca ahora, que es el análisis. Y la primera frase, que seguramente va a sorprender a muchos, es que estos resultados son los peores resultados que podía esperar Sánchez de las elecciones catalanas. Los peores resultados era una victoria holgada de Illa, de Salvador Illa, como ha sucedido, porque ahora vamos a tener que ver cómo se enfrenta a todo lo que ha manifestado los perdedores, a todo aquello que ahora sale para intentar mantenerse en el cargo en Madrid. Saben que a nosotros nos gusta intentar explicar las cosas sin el calor, digamos, del momento, que mucha gente se pierde en el calor, la gran victoria, aplausos, quien haya visto cómo ha ido el tema, pero aquí lo que funciona es el análisis. Y nos queda claro a todos nosotros que es lo peor que le podía haber pasado a ella, perdón, a Sánchez. Y vamos a ver cómo resuelve este galimatías. En una semana, por cierto, donde también se va a hablar, hablaremos en primer lugar de eso, de todo lo que ha sucedido en las últimas horas en el entorno de esa localidad portuguesa de Elvas, donde hay domiciliadas diversas, cada vez más elevado el número de empresas domiciliadas allí, como apareció en la UCO, pero han aparecido nuevas compañías y todo parece que se cierne, digamos, sobre el entorno del propio presidente Sánchez. Su mujer, su hermano, miles y miles de localidades en el mundo, y resulta que todos parece se quieren centrar en la localidad de Elvas, que es una cosa, vamos a decirlo, podríamos decir incluso anecdótica, por llamarle de alguna manera, porque ustedes se imaginarán, vamos a hacer un ejercicio rápido, vamos a hablar primero de esto y luego hablaremos ya del tema de Cataluña en profundidad, pero ustedes imagínense que coincidiera. Les vamos a citar 10 localidades que estarían con el mismo número de habitantes que Elvas, en Portugal, en España, y ya me dirán cuántos de ustedes las conocen. El mismo, un poquito más que Elvas, sería Osuna, Tarifa, San Martín del Rey Aurelio, El Astillero, Lasarte, Nigrán, Palamós, Pozoblanco, Sanxenxo, San Miguel de Abona, Castilleja de la Cuesta, Egues, Cardedeu, Navalmoral de la Mata, El Rosario, Barbastro, Eliana, Caldas de Montbui, Monzón, Tuy, Ejea de los Caballeros, Bermeo, Guardamar, San Celoni, Mula, Balaguer, Mungía, Ubrique, Berga, Tarfe, Guernica, Zafra, Tárrega, Santa Cruz de la Palma, Pollo, Las Cabezas de San Juan, Baeza, Villanueva del Pardillo, La Roda, Huercal de la Almería. Todas esas localidades tienen más habitantes que Elvas. Imagínense ustedes que en cualquiera de esas localidades que hemos dicho, Cabezas de San Juan, Tárrega, Zafra, Mula o Guardemar del Segura, coincidieran un hermano del presidente del país y las sociedades de quien se reunía con su mujer. Hombre, mucha casualidad, ¿no les parece? Pues eso es lo que sucede en Elvas. Y esa casualidad, los próximos días, vamos a ver cómo se hace cada vez más grande. Es una de esas situaciones que nosotros hemos comentado estos días, de que se levanta la tensión, que cada vez habrá más tensión en el ambiente, y no vienen buenos días para el presidente Sánchez. Y a eso se suma lo de hoy. Ya entramos en el tema de Cataluña, en este pequeño inciso que hemos querido oportuno hacer, porque aquí intentamos hablar a medio y largo plazo. Decíamos que el resultado de hoy es seguramente el peor resultado para Sánchez que podía prever. Recordemos las cifras. El PSC ha ganado con 42 parlamentarios, le sigue Junts
con 35, el PSC ha subido 9, Junts ha subido 3, Esquerra Republicana ha quedado tercero con 20, ha perdido nada más y nada menos que 13, el PP ha quedado cuarto finalmente con 15, ha subido 12, Vox ha subido ni ha bajado, se ha quedado en los 11 que tenía, Comuns ha bajado 2, se ha quedado en 6, CUP ha bajado nada más y nada menos que 5, ojo, se ha quedado en 4, y Alianza Catalana al final ha subido 2, mientras que Ciudadanos confirma su desaparición al haber perdido los 6 diputados que tenía. Todo el mundo que haya visto no solo nuestro programa, sino que haya visto luego las intervenciones de los líderes, ya hemos comentado en el programa que todos dirían que han ganado, etcétera, etcétera, pero hay que ir un poco más allá, al fondo. Pues claro, y sobre todo con la experiencia de las últimas elecciones generales en España, donde queda claro que quien gana, recuerden, se lo fijó, no siempre es quien gobierna. Y ahora mismo se abre un escenario de pactos cuanto menos curiosos. Tenemos, teóricamente, podríamos hablar de 3 opciones. Más viables, menos viables o directamente inviables. La primera opción sería lo que sería un pacto constitucionalista, que sería PSC 42, PP 15, Vox 11. Serían 68 diputados. Ha recordado Ayuso, curiosamente, que luego hablaremos de esto también, que ha ganado el constitucionalismo y suman, pero claro, el PSOE no es constitucionalista. Con lo cual es obvio que este pacto no parece vaya a acontecer. Luego tenemos el segundo hipotético pacto. Recordemos, la mayoría absoluta en Cataluña son 68 diputados, PSC 42, Esquerra 20, Comuns 6. También da 68 este tripartito. Ha sido Esquerra quien en su declaración de Aragonés ha dicho que ellos van a la oposición, descartando en principio ese pacto. Comuns ha dicho que se apunta a un bombardeo con tal de tener dinero público, estos se apuntan a todo. Y hay un tercer hipotético pacto que ha sorprendido a más de uno y que tiene su explicación, que sería absurda, pero estamos en el mundo del absurdo en la política española, que sería un gobierno independentista. Sería Junts más Esquerra, que harían 55. 35 de Junts, 20 de Esquerra, y alguno diría, pero si, señor, la mayoría ha dicho que es 68, ¿cómo van a gobernar con 55? La petición de Puigdemont, que se ha leído entre líneas desde el sur de Francia hace unos minutos, ha sido que quiere unir el independentismo y que en principio lo que exigiría a Sánchez es que, como ella no va a gobernar porque Esquerra no va a querer pactar, que obligue a ella a abstenerse para que gobiernen ellos. Algunos pensamos que es una tercera locura de pacto, con lo cual, si los 3 únicos posibles pactos parecen una locura, podríamos empezar a hablar de nuevas elecciones. Pero el propio Puigdemont ha descartado que haya nuevas elecciones, tampoco ha dicho aquello que dijo de que si no iba a ser presidente se retiraba de la política. Ya saben que la palabra de Puigdemont no vale mucho, pero es cierto que no sabemos si hábilmente o por supervivencia ha planteado este hipotético acuerdo entre el independentismo. No creemos que sumara la CUP, pero tampoco sumaría mucho más, y que podría ocasionar algún movimiento, digamos, extraño dentro del propio socialismo, que se ha blindado hacia el propio Sánchez, en pocas palabras, recordando ella que ha sido gracias a Sánchez que están con estos resultados. Puigdemont ha dicho que no quiere nuevas elecciones, es consciente de que era el momento o no lo será, ha apelado a esa unión del independentismo, contando con esa abstención del Partido Socialista. Esto, digamos, en cuanto a los ganadores, que como pueden ver queda un escenario complejo. ¿Y por qué decimos de que son los peores resultados para Sánchez? Porque es obvio que Sánchez lo que quería ahora mismo era inmovilismo. Mientras se sigue desarrollando las investigaciones de su hermano, su mujer y otras cosas del Edén, vamos a decirlo así,
no le interesa tener que posicionarse claramente, porque pende de dos hilos, de Esquerra y de Junts. Cualquiera que les abandone, Sánchez tendrá un problema. Y aquí hay un hecho objetivo claro. Ha dicho Esquerra que les ha quedado claro el mensaje, han dicho que luego asumirán responsabilidades. Pensamos algunos que perdiendo 13, tras haber perdido casi la mitad de los diputados en Madrid, deberían ya tomar alguna responsabilidad hoy. Curiosamente, Aragonés ha recordado la pérdida anterior y esta, ya ha recordado que todo eso va por su constante apoyo al gobierno socialista. Ha dado a entender algo que explicábamos anoche, que las bases no iban a permitir, había que ver la cara de Junqueras, que se siguiera con esa constante colaboración. Cuanto más se acerca en teoría lo que sería izquierda, Esquerra Republicana, que estos de izquierda no tienen nada, menos votantes adquiere. Cuanto más se acerca al independentismo, más votantes tiene. El camino de Esquerra parece que está más cerca del independentismo que de la izquierda socialista, y sus votantes se han demostrado haciéndoles perder 13 diputados, nada más y nada menos. Esquerra ha dicho que va a ir a la oposición, con lo cual tripartito en principio fuera. Pero los movimientos que va a haber en Esquerra, vamos a ver a dónde llevan al partido. Porque Esquerra tiene una cosa muy divertida, aquellos que conozcan un poco Cataluña, y es que nadie dude que podría intentar moverse la dirección del partido hacia un planteamiento más cercano, incluso al de ella, en un momento donde puede haber cambios. Sacrificar el partido a cambio de mantener puestos de trabajo. Y todo esto, obviamente, pues pone en una situación complicada a Sánchez. Porque si hubiera tripartito, ¿quién cree que Puigdemont no quitaría su apoyo al gobierno socialista? Obviamente, si hubiera ganado las elecciones Puigdemont, es una cuestión que nadie discutiría. Habiendo perdido, pero habiendo ganado 3 diputados, que habiendo ganado más de 100.000 votos, Junts se cree fuerte en este momento para plantear ese reto de independentismo al tener atado de pies y manos a Sánchez. Y el planteamiento va a ser sencillo. Vamos con Esquerra, que Esquerra no quiere ir con vosotros, lo ha dicho Aragonés hace un momento, y si no se abstiene ella, que no va a conseguir gobierno, os quitamos el apoyo. Y seguramente también quitamos el apoyo de Esquerra Republicana. Con lo cual, Sánchez, que estaba o desearía, obviamente, unas segundas elecciones, se encuentra además con la negativa de Puigdemont a que haya más elecciones. Puigdemont ha planteado es ahora o nunca. Y cuando se las encontraban felices, con ese último escaño que les daba una opción cada vez más clara. No sé si se han dado cuenta de que, luego de acabar la conexión en directo, ha ganado un escaño el PSOE, a costa de Junts, si no nos equivocamos, y ese escaño de Lleida, pues ha hecho que muchas cosas cambiaran, porque hasta ese momento la victoria del PSOE era por 41, pero no podía sumar tripartito, con lo cual la historia de intentar formar un gobierno a Sánchez ya no le preocupaba y veía claramente que se iba a una segunda vuelta, una segunda elección. En el momento que aparece ese escaño de Lleida, todo cambia, porque se abre la opción de ese pacto a 3 que quizá el socialismo catalán desea, que quizá una parte de Esquerra Republicana desea, que todo Comuns desea, eso no lo vamos a negar, pero que Sánchez no quiere ni ver. Porque sabe que ese pacto implicaría la ruptura, seguramente con Junts, e implicaría la salida del gobierno. Algunos se dirá seguramente, bueno, pero es que tienen atado lo de la amnistía y entonces una cosa por otra, pero fíjense el detalle que no tanto por mentir o no mentir del propio Puigdemont, de que si no vengo de presidente, me retiro de la política. Con lo cual, y pónganse en el escenario político, ahora olvídense de las personas. ¿Para qué leches vale la amnistía?
si ya no nos hace falta Puigdemont? La única forma de presionar que tiene Junts es manteniendo a Puigdemont, que no ha ganado las elecciones, ciertamente no las ha perdido, pero que no ha conseguido superar a ella, que era el objetivo fundamental para tener más fuerza contra Pedro Sánchez. Y obviamente todo esto complica el escenario a Sánchez, porque en el momento que tome cualquier decisión Junts, o incluso que Esquerra decida que hay que cambiar el ritmo de las cosas y hay que volverse a hacer independentista y ya no vale ser de izquierdas, con lo cual puede darse la circunstancia de que en una mala jugada, en una mala partida, Sánchez pierda a dos socios de referencia en su gobierno. Y hay una cosa cierta en la oposición, que recordarán que estos días decíamos e insistimos, que la oportunidad, digamos, del PP solo estaba basada en un buen candidato, Alejandro Fernández, que el apoyo del partido había sido un auténtico fracaso. Tuvo que tirar los últimos días de Ayuso, que, como hemos dicho, ha comentado hoy, que el constitucionalismo ha ganado, pero claro, el PSC no es constitucionalista. Tuvo que tirar de Ayuso los últimos días, si se acuerdan, porque estaba en una situación casi crítica. Y eso nos da dos lecciones. Una, tira más Ayuso que tira el propio Feijóo. Y segunda, y más importante, esta más a nivel autonómico, obviamente, que en caso de que hubiera una segunda vuelta electoral en Cataluña, Alejandro Fernández debería exigir formar su propio equipo, porque quien ha ganado y ha multiplicado por 5 los diputados no ha sido el PP, ha sido exclusivamente Alejandro Fernández. Y ese pequeño detalle, curiosamente, sirve para reforzar al partido en Cataluña. Porque si algo es necesario para ganar unas elecciones, es tener una candidatura fuerte en Cataluña. Y algunos creemos que si Alejandro Fernández consigue urdir una candidatura fuerte, alejada de las presiones de Génova, con el apoyo, como se ha visto hoy, de otros líderes como la propia Ayuso, y crear, al final, fíjense el detalle donde caban las cosas, de crear un equipo, digamos, de varones independientes, que podría ser la propia Ayuso, Alejandro en Cataluña y algún otro. Eso podría servir para reforzar incluso al propio Feijóo, si éste es capaz de tomar decisiones dentro de su propio partido. Porque ahora están todos satisfechos, han multiplicado por 5, pero lo que es inadmisible es que el PP esté compitiendo por querer estar un poquito más arriba de Vox en las elecciones catalanas. Porque eso es lo que nos dice, como ha recordado, fíjense el detalle de la frase de Ayuso, por primera vez el constitucionalismo podría formar gobierno, pero el PSOE no es constitucionalista, con lo cual Ayuso inteligentemente ha colocado, como hacemos en este canal, a Vox, obviamente como partido constitucionalista. Y ese es el mensaje que debería haber transmitido Feijóo, o que debe transmitir Feijóo en caso de hipotéticas nuevas elecciones. Vox es constitucionalista de otro estilo, con unas ideas que a lo mejor ellos no encajan. Pero al final, Vox, incluso en estos experimentos casi sociológicos, podría llegar a sumar. ¿Es que nadie descartó a la extrema izquierda de Podemos? Hay que jugar con una cosa y con otra cosa. No se puede permitir a unos que jueguen y tú quedarte fuera del juego. Además hay un tema, creemos, muy interesante, que algún día explicaremos, que es el uso de la contrainformación que decimos a veces en la parte final de la campaña.
Fíjense que a qué tiene miedo la gente. Obviamente, a las cosas que no conoce, a la radicalidad. Si tú sugieres que hay votantes que pueden irse a petar todo, al final haces que aquel votante que dude se vaya a aquello que podríamos decir más consolidado con su forma de pensar. Y el miedo a esa derivada de que todo a tomar por culo ha llevado, a que el PP consiguiera mejorar las cifras que tenía en los últimos trackings. Curiosamente, y es importante remarcarlo, Vox ha logrado mantenerse. Y es importante, porque al final los dos partidos constitucionalistas en Cataluña, recordemos que Ciudadanos ha quedado fuera, pues han sumado, unos dignos 26 diputados. No hay que olvidar que Vox es una escisión del PP y que en otro momento serían 26 diputados del PP que jamás han existido en el Parlamento catalán. Lejos aún, obviamente, de esos 36 que obtuvo Ciudadanos, pero es importante remarcar que a pesar de esa distancia, parece que el constitucionalismo va subiendo poco a poco. Y ahí insistimos, es fruto del trabajo de Alejandro Fernández. Y si hubiera esa segunda vuelta, porque no hay ningún pacto posible, debería dársele carta blanca para que él decida a su aire y antojo. Se lo ha ganado. Creemos que si no hubiera sido él el candidato en el PP, ahora estarían seguramente llorando. Y eso son cosas evidentes, aunque alguno en Génova no lo quiera ver. En el caso de Vox también hay que decirlo, ha mantenido esos 11 diputados. Ha habido momentos donde se ha movido en 12, al final se ha quedado en esos 11, que era lo mismo que tenía, teniendo en cuenta que uno se había ido al no adscrito, con lo cual vuelve a tener 11 diputados, lo cual confirma que sigue habiendo un grupo, vamos a decirlo, de votantes que está claro que se aleja cada vez más del independentismo. Son las elecciones donde el votante independentista, si sumáramos todas las opciones, ha logrado sus peores resultados desde 1980. Que por si alguien no tiene ganas de calcular, hablamos de más de 40 años. Y eso es una realidad de la que todos deberíamos alegrarnos. Los más radicales, como la CUP, pues se han hundido. Han pasado de 9 a 4, han hecho un discurso que lo haya visto un poco patético, diciendo que bueno, que el país gira a la derecha, lo cual parece cierto, que hay que volver al independentismo, pero señores, esto al final es ¿quién les vota? Hay una cosa también obvia, que la participación, lo hemos dicho durante todo el día, iba a quedarse muy baja, se ha quedado en el 57%, alejadísima obviamente, por ejemplo, las victorias de Ayuso en Madrid con el 82%, y alejada incluso de ese triunfo de Arrimadas del 2017, donde se fue casi al 80%. Nada, 20 y pico puntos más abajo de esos resultados. Y obviamente, eso también debe intentar explicarse por todos aquellos que han ganado, porque el PSOE ha ganado con 870.000 votos. No ha llegado al millón que llegó en su momento Ciudadanos, ni a los 900.000 que llegó Esquerra, ni a los 900.000 que llegó Junts. Ha subido ciertamente 214.000 votos, pero fíjense el detalle, que el partido que más votos ha subido ha sido el PP, 231.000 votos, y partía de mucho más abajo que el Partido Socialista. No es tan fácil crecer cuando estás tan abajo. Y no es tan fácil caer tanto como ha caído la CUP, que ha perdido nada más y menos que 62.000 votos, y que algunos consideramos que en unas hipotéticas próximas elecciones, si las hubiera, tendría muchos números de incluso llegar a desaparecer. Comuns ha bajado de 8 a 6,
Siempre hemos dicho en este canal que Comuns y los partidos parecidos acabarían siendo, como fue durante muchos años el Partido Comunista en el Congreso de España, un partido residual que tendrá sus 5 o 6, que irán chupando los de siempre, poco más. Alianza Catalana al final no ha dado tanta fuerza como, y aquí lo reconocemos como habíamos estimado. La baja participación, 57%, se ha ido a 120.000 votos, que también se dice pronto, pero son 120.000 votos. Pero fíjense el detalle de la importancia de la participación. En las elecciones de hace 4 años, con una participación del 51%, Ciudadanos con 136.000 votos, apenas 20.000 más que Alianza Catalana, sacó 6 diputados. Hoy con 120.000 prácticamente, Alianza Catalana ha sacado 2 diputados, si no nos equivocamos, uno en Girona y uno en Lleida, pero no ha conseguido, y parece obvio, ilusionar a un buen número de votantes. Muchos parece que provienen de Esquerra Republicana, pero no ha conseguido ilusionar a un buen número de votantes para dar ese salto que los pudiera marcar decisivos. Es un partido al que habrá que estar observando a ver cómo actúa y cómo funciona en caso de unas nuevas elecciones, porque entonces el tema puede ser complicado. Y obviamente, hoy era un día difícil para muchos partidos, principalmente para dos. Para Esquerra Republicana, que es obvio que bajar 13 diputados no puedes vender de ninguna manera una victoria, y cómo no, también para Ciudadanos, que ha pasado de 136.000 a apenas 22.000 votos. Ha perdido sus 6 diputados, y lo más curioso es que ha quedado por detrás del PACMA, un partido que llegó a tener 36 diputados en el 2017, pasó a 6 en el 21, pasa a 0 en el 24. En 8 años se ha fundido 1 millón de votos. Ha saltado Carrizosa, que se van a volver a presentar. En fin, decimos también con todo el respeto, algunos deberían empezar a tener cierto sentido del ridículo, porque miren, si esto fuera una empresa, Carrizosa, has pasado de facturar 1 millón de euros a facturar 22.000 euros. Con eso no pagas ni los autónomos. Hoy debería finiquitarse Ciudadanos, y creemos algunos que en el caso de las elecciones europeas también van de camino al mismo ridículo. Suponemos tienen recursos y se lo pueden permitir. El PACMA, como decimos, ha sacado hasta 12.000 votos más que ellos. Con eso creemos que se dice todo. Empieza la semana intensa. Recuerden, quédense con ese mensaje de que son los peores resultados que podía haber tenido Sánchez, porque ahora le va a tocar pues tomar decisiones ante las presiones de Junts, de Esquerra menos seguramente, aunque habrá que ver cómo cambia el partido de Esquerra. Todo además en una semana donde va a sumarse y elevarse las tensiones y las presiones por el caso Elbas, donde, como decimos, se cierra el círculo alrededor del presidente, para que luego digan, perdón, que la política no es entretenida y divertida. Nosotros hemos tenido una jornada larga, 2 horas y media en directo, nos ha respetado la voz. Este resumen ahora de la jornada, analizando más que hablando de los datos, lo que hemos dicho, atentos a lo que ha pasado. Estas elecciones eran muy importantes y todo lo que va a pasar a partir de ahora va a serlo. De las aportaciones, todas esas historias, nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.